Hola amigos, ¿cómo andan todos? Una semana bastante larga y calurosa, pero vamos a dejarles con un trabajito que fue de esta semana, es una emergencia. Esta es la parte componente o una pieza componente de la transmisión digamos, de la caja de transmisión de alta y baja de un camión Scania. Esta parte componente de la transmisión digamos, tiene esos pequeños rodillos o rodamientos a rodillos se podría decir, que van alojados en esos alojamientos, en esos orificios. Uno de los alojamientos se barrió, así que lo que vamos a hacer, luego de haberlo rellenado con un poquito de soldadura TIG, perdón, MIG, vamos a hacer un pequeño alezado en la fresadora. Vamos a valernos para eso del plato divisor que tenemos en la fresadora, lo tenemos que sacar del lugar que comúnmente lo empleamos. Más es quizás un medio complicado para realizar este trabajo si no se tiene un cabezal divisor simple o index que le dicen muchos, que es más sencillo, pero bueno, en este caso me pareció, digamos, eh, interesante realizar el centrado a través de este cabezal divisor. Por lo general no trato de no moverlo, ahí marqué la posición y ahí se ve también que si bien no está, digamos, con corrosión, ya que me gusta tenerlo, siempre le pongo un poquito de antiengrane junto con una pequeña película de aceite. Hay bastante suciedad, así que de paso limpiamos un poquito la parte que estuvo siempre tapada por el cabezal divisor. Lo que vamos a hacer ahora, tenemos ahí unos taladros roscados, de rosca de media pulgada por 12 hilos por pulgada, media normal, digamos. Son unos pequeños prisioneros tipo Allen que coloco en ese punto para que no se llene de virutas digamos, la rosca que le hice, que sirve justamente para sujetar un poquito más firme este tipo de accesorios de la fresadora. Eh, Debido a que no me coincide el cabezal divisor que tenemos en la fresadora, no coincide, digamos, con lo que es normalmente la distancia entre ranuras tella, que no es parte de esta fresadora, es un cabezal divisor separado aparte, ¿no? Y ahí ya estamos colocándolo. Eh, En este caso cometí un pequeño error, digamos, en la colocación de este cabezal divisor, debido a que primero lo coloqué en esa posición y luego, bueno, lo voy a tener que correr un poco más por el largo de carrera que tiene digamos, el eje transversal de esta fresadora, que no es mucho, es medio corto, serán quizás 300 milímetros, pero me roba o me resta bastante lo que es el cabezal divisor. Ahí se ve que es bastante voluminoso, por eso les decía que quizás con un divisor simple o index que se hace la división por grados, es un cabezal divisor más rápido y más no tan voluminoso como esto, que quizás hubiera sido más conveniente. Bueno, pero la idea es lograr el centrado de la pieza a través de uno de los orificios que tenemos. Pero bueno, eso es adelantarnos un poquito. Vamos a colocar ahora la pieza. Primero vamos a colocar digamos el cabezal divisor paralelo al recorrido. Vamos a escuadrar, digamos, usando el reloj comparador. Esto también es porque hay un pequeño error entre lo que es el cuerpo del cabezal divisor y el frente del plato. Ahí no corresponde la escuadra o sea, no está bien escuadrado lo que es el cuerpo del cabezal divisor con respecto al frente del plato. Si no, sería sencillo, se coloca solamente una escuadra al costado y se logra digamos, el colocar el accesorio escuadrado con respecto al recorrido. Pero como les decía, hay una pequeña diferencia si uno coloca escuadra. Solamente con la mesa nos queda una pequeña diferencia de casi unas 3 décimas, digamos, y no quise, digamos, estropear. Se ve que hay un pequeño error en el maquinado del cabezal divisor.
quizás en algún momento lo logre corregir. Por eso también en la mesa, cuando quité el cabezal divisor, marqué la posición como estaba anteriormente. Ahora vamos a colocar la pieza. Ahí se ve la parte con relleno. Esa parte con relleno luego la removimos con un pequeño disco flapper. Primero, bueno, lo que vamos a tratar de hacer es colocando, es lograr el centrado, digamos, de la pieza con respecto con algunos de los orificios que ya están maquinados. Esto, como les había mencionado, es parte componente de la caja de transmisión de alta y baja de un camión Scania que estaba en ese momento varado en el monte donde se obtienen los troncos de madera, así que se trataba de una emergencia, tenemos que tratar de resolverlo lo más pronto posible. Y ahí lo que hacemos es colocar uno de los orificios que están maquinados frente al mandril. Y acá vamos a mostrar un poquito lo que es el comparador de centrado o el comparador coaxial. Este es marca Insize, hace bastante tiempo que lo hemos adquirido. Es un comparador de origen chino, no es de la mejor calidad, pero realmente me ha ayudado muchísimo en tantas labores dentro del taller que creo que eso es relativo, que sea de origen chino o que sea de baja calidad. Es más bien el uso y el cuidado que uno le pueda dar al instrumento, y eso te garantiza, digamos, una buena durabilidad y una prestación bastante buena, digamos, de este instrumento. Bueno, ahí es lo que les mencionaba. Vi que me iba a restar bastante lugar, así que vamos a proceder a quitar el mandril y a correr un poquito más atrás el cabezal divisor. Estos son errores que a veces cometo que bueno, no digamos, es la inexperiencia a veces que uno tiene en estos casos. Ahí voy a tratar de tomar la distancia bien empleando esta boquilla R32 para de esa forma tomar bien la dimensión de cuánto es lo que me va a robar y lo que me va a restar, digamos, para luego corregirlo. Ahí colocamos el comparador coaxial. Como se habrán dado cuenta, aún no me he dado cuenta del error que había cometido. Y eso es lo que vamos a colocar ahí, es la punta de contacto. Tiene puntas de contacto tanto para la parte interna como para la parte externa, contorno de piezas cilíndricas. La parte para regular la punta de contacto la tengo apretada sutilmente para poder, digamos, no muy fuerte, sino que siempre conviene que la punta de contacto uno la pueda corregir con un pequeño esfuerzo. Tiene que quedar apretada, pero no firmemente. Y ahí es lo que les mencionaba, era correr un poquito más atrás el cabezal divisor, reacomodamos, digamos, el accesorio para poder ganar un poquito más de lugar. No solamente por el tema del centrado, sino por la herramienta. Tenía algunas dudas de cuánto me iba a robar la herramienta o qué herramienta iba a emplear. Así que ahí rápidamente acomodamos el cabezal divisor. Nuevamente la tarea de escuadrarlo. Nuevamente lo digo porque para que tengan en cuenta que hay un pequeño error, digamos, de escuadra entre el frente del plato y el costado del cuerpo del cabezal divisor. Pero es una tarea que no lleva mucho tiempo, ya que uno aproxima bastante a ojo y luego son pequeñas décimas que uno corrige. Como ahí se puede apreciar. Son apenas ahí se va un poquito más de unas 4 décimas. No era tan crítica, creo yo, tan el centrado, debido a que parecía que no trabaja con mucha precisión la pieza. El juego de rodillitos no tiene mucha precisión, parecía, porque o quizás fue el maltrato al que está sometida la pieza, pero bueno, traté de hacer lo mejor posible el centrado, ahí como pueden ver. Unas pequeñas décimas que a veces uno se pasa debido al apuro de la pieza también, que hay que tratar de completarla.
y más en esta semana que hizo bastante calor, que eso también dificulta un poquito digamos, no solo la paciencia, sino a veces los ánimos o, digamos las ganas de hacer a veces las piezas. Si bien son entretenidas de realizar, pero a veces el calor dificulta mucho el estado de que uno tiene para encarar algunos trabajos, como fue en esta semana que realmente hizo mucho calor y finalmente, ya finalizando esta semana, se recuperó un poco el clima, está un poquito más fresco, más templado, así que uno puede recuperarse un poquito más y retomar algunos trabajos. Pero en este caso, bueno, fue un trabajo que, que estuvo bastante complicado por el calor también. Ahí ya tenemos colocado ya en su posición definitiva la pieza y vamos a colocar finalmente el comparador coaxial. Apretamos un poquito la boquilla para tener el centrado, y eso es lo que les decía, la punta de contacto tiene que tener el ajuste leve, digamos, firme, pero no muy apretado, ya que debe permitirse la regulación de la punta de contacto, el radio, digamos, uno puede regular el radio hasta que apenas 1 milímetro más lo deja pasar para que pueda tener el efecto que estamos mostrando en este momento, de lograr que la aguja marque o transmita la punta de contacto a la aguja digamos, el descentrado que pueda tener. El manual aconseja que este tipo de instrumento no se sobrepase las 300 RPM en el caso del centrado, ¿no? Personalmente, esta es una opinión mía, no me gusta usarlo en marcha, debido a que las puntas de contacto son cromadas, no son puntas de contacto como por ejemplo lo que son los micrómetros o el palpador universal, inclusive que tenemos en el taller, que son puntas de materiales endurecidos, como por ejemplo vidia, que bueno, uno asegura que el uso no las va a perjudicar a las puntas. En este caso son puntas cromadas, por lo que, en mi opinión, si uno las sobreexige con el giro automático, con el giro normal que tiene la máquina, como en este caso la fresadora, uno las puede llegar a gastar y con el tiempo se queda sin punta de contacto. Entonces me gusta emplearlo manualmente, ya que uno puede hacerlo más tranquilo, puede tener una apreciación, digamos, de lo que tiene que realmente corregir, que pienso que si uno lo hace con la máquina en marcha no es fácil de detectar las diferencias, ¿no? Este instrumento, el cabezal coaxial, el comparador coaxial, creo que para este tipo de trabajo es esencial, ya que te permite un centrado exacto, es casi como tener un reloj comparador y se simplifica muchísimo el uso. Ahí lo que hicimos fue, una vez centrado el orificio maquinado, lo que hicimos fue girar 180 grados usando el cabezal divisor y logramos llegar a la parte que tenemos que alezar o llevar al diámetro de 49 milímetros, que es un diámetro bastante extraño, pero bueno, es el diámetro que tiene el rodillito ese que va alojado en ese alojamiento, ¿no? Vamos a hablarnos del cabezal alezador marca Vertex y con una plaquita de radio 08 TCMT 1208. Vamos a empezar con eso para barrer todo lo que son las protuberancias y lo más grueso del relleno que hicimos. Quizás no haya sido digamos, el procedimiento de relleno más correcto, pero bueno, como les había mencionado, creo que hasta el día de hoy ya pasaron 2 días de que se llevó la pieza y no ha habido quejas del cliente, así que yo pienso que el relleno aguantó bastante o va a aguantar bastante. Las primeras pasadas los hicimos a 81 revoluciones y con pasadas en el radio de 5 décimas, o sea de 1 milímetro en el diámetro. El cabezal alezador funciona, o mejor dicho, hay que tener en cuenta que es el radio lo que uno afecta, así que si uno quiere hacer una pasada tiene que tener en cuenta que lo multiplica por 2. Es importante para no pasarse en medidas, digamos, exactas, como son el caso de los alojamientos de rodamientos, o en este caso este rodillo que va alojado ahí. Este cabezal alezador tiene ahí un portaherramienta que hicimos en el taller. Realmente necesitaría realizar algo más, un poco más acorde, más digamos, más profesional, se podría decir.
pero hasta ahora se ha desempeñado bastante bien y lo seguimos empleando. Ya han pasado bastante tiempo de que lo estamos usando, ese portaherramienta cortito, para no permitir mucha flexión en el momento de realizar el corte, ¿no? Y el inserto CMT es porque reaprovecho los insertos que están un poquito desafilados, le doy una pequeña tocadita con la piedra para afilar insertos, que es la piedra con diamante industrial, ¿no? La que tiene una pista de diamante industrial, y bueno, de esa forma puedo reutilizarlos. Ahí ya vamos llevándolo a 55 revoluciones, un poquito más lento, para empezar ya a cortar un poco más parejo la superficie, como se puede apreciar en esta pequeña parte del video. Y como les decía, ahí se ve que la terminación superficial a esa velocidad, empleando el inserto reafilado, se nota que es un lindo acabado, a pesar de que es parcial, aún queda bastante material para remover. Y por otro lado, como les mencionaba, el cabezal alisador también es una herramienta que para este tipo de trabajos creo que son muy versátiles, te simplifica muchísimo el trabajo, si no, no me imaginaría cómo hacerlo de otra forma, quizás en el torno, pero creo que en el torno aún trato de imaginar cómo sería para poder centrar también, o para encontrar el centro de este orificio, que al estar desbocado habría que hacerlo coincidir con la línea de centro de los otros tres orificios, ¿no? Porque en él encajan justamente una serie de engranajes para lograr la transmisión de velocidades. Ahí ya vamos un poquito más adelantados, ya ahí al ser el corte un poquito más continuo de material, lubricamos con un poquito de aceite común, digamos de rezago que tenemos de otros trabajos, nada de especial de aceite de corte ni nada por el estilo. Y vamos a emplear ya el micrómetro de interior de 2 puntas de contacto que estuvimos hablando un poquito este lunes. Son herramientas muy exactas, pero hay que saber, digamos, tiene su punto digamos, para poder tener la certeza que uno está tomando la real medida del orificio, que es, por ejemplo, lograr que queden las puntas de contacto realmente apoyadas sobre la superficie a medir, que no queden un poquito atravesadas, ya que si uno permite que queden un poquito atravesadas, se traduce en una medida imperfecta, o una medición imperfecta, mejor dicho. Y a la vez no tiene que apretarse mucho las puntas de contacto, que tiene el mismo error que en el caso de los micrómetros de exterior. Cuando uno aprieta demasiado el sistema del trinquete, entonces uno puede apretar y tener una falsa lectura. En el caso de los micrómetros interiores es más evidente aún, ya que uno digamos es un poco más difícil debido a que uno tiene que ir probando que las puntas de contacto puedan moverse dentro del alojamiento, no pueden quedar apretadas. Tiene que permitir que el micrómetro uno lo pueda, digamos, mover un poquito. Tiene que, digamos, aparte de que las puntas de contacto tienen que estar paralelas a la superficie, tienen que permitirse mover un poquito en el recorrido para que uno pueda sentir el efecto del trinquete del micrómetro. Si uno aprieta demasiado y son centésimos quizás, pero son más que suficientes para pasarse en el ajuste. Ahí ya vamos llegando casi al final del trabajo. Como les decía, había que llevar a diámetro 49, ya en las últimas pasadas lo reducimos a 31 revoluciones por minuto, con un avance de 7 milímetros, perdón, de 3 milímetros y medio, ya que es la mitad del avance transversal del longitudinal, 3 milímetros y medio por minuto, un avance lento, se podría decir, con una velocidad lenta de rotación de la herramienta para lograr un buen acabado superficial. Y ahí ya le vamos dando los últimos ajustes, tratamos de que quede medida con medida, ya que tiene que quedar, digamos, fijado el rodillo.
Desconozco el ajuste también de este tipo de pieza del rodillito, quizás no era necesario medida con medida, pero me pareció apropiado para que eso quede fijo, ya que se produjo digamos, nos decía el dueño de la pieza, digamos, el cliente, nos decía que es extraño que este tipo de piezas se produzcan, digamos, se patine en este tipo de piezas, pero bueno, ignoro eso, así que no tenemos experiencia en este campo, así que fueron algunos de los trabajos que estuvimos aceptando, que estamos aceptando últimamente, pero bueno, que tratamos de realizarlo de la mejor manera posible. Ahí ya vamos haciendo pasaditas finas de unas 3 décimas, digamos, en el radio. Y ahí ya quedó listo el trabajito. Como final lo que hicimos fue pasarle, disculpen si no lo pude contemplar o documentar, hacerle una pasadita con la fresa de frente para eliminar todo el exceso de soldadura. Y ese ha sido el trabajito de la semana. Se los dejo para que si les resulta útil. Y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.